Bueno, ¿con qué tema hoy, Eduardo? Vamos a hablar un poquito del mal, del bien y del mal. Sí. Porque creo que es algo que es interesante analizar el bien y el mal, y más en épocas a donde ves que surgen olas de negativismo, de maldad, Sí. de comportamientos equivocados, y tú entonces te cuestionás el origen del mal, ¿no? Y Allan Kardec, a través de la doctrina de los espíritus, da respuestas muy interesantes en ese diálogo con los espíritus, en la pregunta 630, de ahí en más, empieza a analizar el bien y el mal, explicándonos que las religiones convencionales, las religiones ortodoxas, trasladaban de alguna manera el mal, el origen del mal, a una criatura perversa, como la podíamos denominar Satanás, que era la encargada de que de alguna forma el mal reinara en el mundo y que nosotros estuviéramos empujados a cometer el mal, dadas sus tentaciones. Sí. Entonces eso a los materialistas y a aquellas personas que no tenían afinidad con las religiones, lo llevaba a decir, bueno, esto lo tiro para adelante, no lo quiero enfrentar, no lo voy a mirar, no lo voy a trabajar, porque bueno, si tengo que irme al infierno, no me voy a ir, y mientras tanto disfruto y vivo. De un tiempo aquí con el surgimiento del espiritualismo, sí, y de otras concepciones, donde principalmente vemos que el mal, nos dicen los espíritus, está dentro de nosotros mismos, no está fuera, sino que está dentro del ser, explicándonos que ese ser, a través del tiempo, es un viajero que va atesorando experiencias y va acumulando esas experiencias y tiene que de alguna manera hacerse cargo de las mismas, y tiene que luego llegar a saldar situaciones. Entonces el mal se nos presenta como algo que ya lo tenemos que mirar, que está aquí presente, aquí ahora, y que lo tenemos que resolver, porque todo aquello que nosotros infringamos de la ley divina, sí, cuando nos dice Allan Kardec que la ausencia de moral en el ser es la ausencia del bien, de la ausencia del manejo de la ley divina. Cuando nos alejamos de las leyes divinas, las leyes de Dios, infringimos en el mal. Y ese mal tiene una consecuencia, un resultado que ya casi que automáticamente lo recibimos en nosotros. Entonces, claro, el mal se nos presenta desde otro lugar, y hoy el ser tiene que mirarse como artífice de esas situaciones de felicidad o infelicidad que vive, y tiene que de alguna manera buscar las soluciones, y esas soluciones están dentro de nosotros mismos. Esas soluciones, nos dicen los espíritus superiores, están en la observancia de las leyes, y en la medida que nosotros desarrollamos la voluntad, vamos a comenzar a observar más las situaciones, y por hartazgo del mal, que es el dolor, llegás a una situación que no querés más esa situación y cambiás automáticamente. Que no hay algo impuesto de afuera, sino que también el cambio viene desde adentro, y entonces tanto un ser como una sociedad cambian cuando llegan a un hartazgo. Es interesante mirarlo para frente a determinadas situaciones sociales que vivimos, que muchas veces vemos esos desbordes y decimos, bueno, ¿cuál va a ser la solución? Sí. ¿Dónde va a estar la justicia? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces es muy interesante la visión que tienen los espíritus, que siempre es muy positiva, porque ellos miran la evolución del ser desde una óptica mucho más macro que la que vemos nosotros, y nos explican que desde el hartazgo, entonces cuando un ser llega al hartazgo, comienza entonces en esa subida y en ese cambio de comportamiento del hartazgo, del sufrimiento y del mal en sí mismo. Pero pueden pasar tantas cosas, ¿no? En el medio pasan muchas situaciones,
Y también en todo ese proceso que vive el ser espiritual, conquistando que pasa por el instinto, luego conquista el sentimiento, luego la voluntad para luego accionar en el bien, que es todo un proceso, hay un camino que va a depender de la evolución de cada uno y del tiempo de cada uno. Lo interesante de todo esto es que todos debemos de mirar las situaciones que muchas veces nos atañen y nos molestan y socialmente nos enfrentan, a ver como que hay una salida y que todos estamos de alguna manera destinados al bien. Somos criaturas divinas, somos esa crisálida que viaja a través del tiempo con un destino que es la perfección, y que en la medida que el ser se va iluminando interiormente y va teniendo más conocimiento, va a llegar a ese proceso entonces del hartazgo del mal y la aceptación del bien, para entonces conformar una sociedad más armónica, más equilibrada y más dentro de las leyes divinas universales. Esperemos que sea cuanto antes, ¿no? Y es un proceso que depende de todos nosotros, y en la medida que más nos involucramos para que ese proceso se acelere, las situaciones van a llegar más prontamente. Por eso ahí está la invitación a que todos cada día nos involucremos más en el bien. Exacto. La verdad, redondito hoy, Eduardo, porque se nos vino ya el fin del programa, pero por supuesto que siempre está presente con nosotros los viernes, y si no, las reuniones en la casa. Los martes a las 20 horas, los miércoles a las 19 horas en José Valle Ordóñez, Casa Hernandarias, y si no, nos pueden seguir en Facebook, Centro Espírita por la Fraternidad.